queridos hermanos, qué alegría el poder estar en una nueva oportunidad con cada uno de ustedes para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios, para seguir adorándole y como bien repetimos siempre, no venimos acá a empezar a adorar a Dios, sino a continuar adorándole. La adoración a nuestro Dios es las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Simplemente nos juntamos acá para adorarle ahora todos juntos en congregación. Y es lo que vamos a continuar haciendo. Ahora vamos a seguir adorando a Dios, pero prestando atención a su palabra, pidiéndole que realmente Él pueda hablar a nuestras vidas. Así que voy a invitarles una vez más a que ahí donde están cada uno de ustedes pueda orar, pueda hablar con su Dios y pedirle que Él le ayude a poder concentrarse, a que Él realmente pueda hablar y direccionar nuestra vida para que cada día nosotros podamos ser más parecidos a Él. Que ese es el objetivo, esa es la meta por el cual cada uno de nosotros venimos y queremos aprender de su palabra. ¿Sí? Oremos. Mi Dios, muchísimas gracias por este gran privilegio que tú nos das de estar en este lugar. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio de poder cantarte, elogiarte, conocerte y tener una relación íntima contigo. Queremos en esta oportunidad, Señor, clamarte que tú puedas abrir, Señor, nuestro entendimiento, que tú puedas hablar a nuestra vida, que tú nos des, Señor, un oído sensible para poder escuchar tu voz. Gracias, mi Dios, por el privilegio que tenemos de tener tu palabra en nuestro idioma. Ayúdanos, Señor, a poder valorar ese gran privilegio que muchas personas no tienen. Ayúdanos a poder escudriñar, a poder, Señor, meditar y tomar apuntes de tu palabra para seguir estudiándola. Gracias, Señor, una vez más. En Cristo Jesús. Amén. Pensaba un poco acerca de compartir este domingo y se me venía una pregunta a la mente, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuál fue la situación más vergonzosa que tuvieron que pasar? ¿Cómo se sintieron ante esa situación? Tal vez cada uno de nosotros podemos estar imaginándome, ahí sí, me acuerdo aquí que pasé vergüenza, que me sucedió esto, que me sucedió tal vez lo otro, ¿no? Y cada uno de nosotros podríamos tener diferentes anécdotas acerca de ciertos momentos en nuestras vidas en los cuales nos avergonzamos. Pero me preguntaba en este sentido, ¿será que nuestro Señor, nuestro Dios, se avergüenza de cada uno de nosotros? Porque si nos ponemos a pensar y a meditar un poco acerca de esto, ¿creen que Jesús, creen que nuestro Dios tendría motivos para avergonzarse de nosotros? De seguro que sí. Cada vez le ofendemos, cada vez le fallamos, decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Decimos que vamos a dedicar nuestra vida a la oración y no oramos. Decimos que vamos a estudiar su palabra y no la estudiamos. Le decimos que vamos a sacrificar alabanzas a Él, frutos de labios que confiesan su nombre y no lo hacemos. Y creo que el Señor tendría muchos motivos para realmente avergonzarse de cada uno de nosotros, ya que somos personas pecadoras, somos personas que a diario le ofendemos, que a diario le fallamos. Pero algo lindo de ver en la palabra de Dios con respecto a esta pregunta que les planteaba, en Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Este pasaje nos está diciendo que Jesús no se avergüenza de cada uno de nosotros. Más allá de que le fallamos, más allá de que le ofendemos, más allá de que estamos viviendo vidas que no le agradan, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y si Jesús, teniendo todos los motivos para avergonzarse de cada uno de nosotros, no se avergüenza,
La pregunta es, ¿por qué nosotros nos avergonzamos de Él? Cuando nosotros no tenemos ningún motivo para avergonzarnos de Él. Si Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿por qué nosotros nos avergonzamos de Él? Por eso les pregunto, ¿te has avergonzado alguna vez de Cristo? ¿Nos hemos avergonzado de Él? Si lo hicimos, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué nos hemos avergonzado de nuestro Dios? ¿Por qué nos hemos avergonzado de aquel que ha dado su vida por nosotros? ¿Por qué nos avergonzamos de aquel que nos salvó? En el Salmo 119, versículo 46, el salmista dice lo siguiente. Salmos 119, versículo 46. Dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Qué lindo sería que cada uno de nosotros podamos de tener esta misma determinación y convicción como el salmista menciona aquí en la palabra de Dios. Dice, hablaré delante de los reyes, hablaré delante de cualquier persona, no importa quién sea, y no me avergonzaré. ¿Por qué? Porque entendemos quién es nuestro Dios, entendemos quién es Él. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 1:8 decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No debemos de avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo. Así como el salmista afirmó que él daría testimonio de Dios aún delante de los reyes y no se avergonzaría, nosotros también deberíamos de estar dispuestos a dar testimonio de Cristo, a compartir el Evangelio delante de cualquier persona sin avergonzarnos. Por eso en esta mañana vamos a estar estudiando acerca de la exhortación que el apóstol Pablo le da a su amado hijo Timoteo para que él no se avergüence de dar testimonio de Cristo, ya que no hay ningún motivo válido por el cual nosotros tengamos que avergonzarnos. No tenemos ningún tipo de motivo ni excusa para poder avergonzarnos de nuestro Dios. Más bien, el apóstol Pablo hace todo lo contrario y le da motivos o le recuerda lo que debía de hacer para dar testimonio sin avergonzarse. Y es lo que vamos a estar estudiando. ¿Qué debía hacer Timoteo para no avergonzarse de dar testimonio de Cristo? De la misma manera que cada uno de nosotros, ¿qué debemos de hacer para no avergonzarnos de dar testimonio de Cristo? Voy a invitarles a que puedan ir ahí a la carta de 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Habíamos estudiado el anterior domingo acerca de los versículos 3 al versículo 5, donde habíamos enfatizado el hecho de la importancia de animarnos los unos a los otros, de animar a nuestros hermanos en la fe. Y el apóstol Pablo continúa y hoy vamos a estar estudiando los versículos 6 al 8, pero vamos a leer hasta el versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 al versículo 12, vamos a leer. Dice así: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por eso te aconsejo, comienza el versículo 6 el apóstol Pablo. Y ese consejo que el apóstol Pablo quería darle a Timoteo, comienza a aconsejarle, era que él avive el fuego del don de Dios que estaba en él por la imposición de sus manos. Por eso te aconsejo, Timoteo. El motivo por el cual el apóstol Pablo le da este consejo a Timoteo lo vemos al final del versículo 5. Y estoy seguro que en ti también, no trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te aconsejo, te recuerdo esto, ya que tienes una fe verdadera, tienes una fe genuina, realmente eres un creyente, un hijo de Dios. Por eso te doy este consejo. Y ese consejo era que Timoteo debía de avivar el fuego de Dios que está en él. Y cuando hablamos de don, es una capacidad especial que Dios da a cada uno de sus hijos. Los dones es algo que solo los creyentes tienen y que Dios le otorga a través del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Los dones son las capacidades que da Dios, son las herramientas que Él nos da para que nosotros cumplamos con nuestro ministerio. Dios no solo nos da un ministerio, sino que nos da también los dones para poder cumplir con ese ministerio. Por eso la importancia de entender y conocer cuál es nuestro ministerio y cuáles son nuestros dones. Aquí le estaba recordando el apóstol Pablo y le dice que él debía de tener en cuenta a Timoteo que Dios le había dado una capacidad especial para cumplir con lo que él le había encomendado. Y cada uno de nosotros, como sus hijos, como creyentes, tenemos un don, tenemos dones, tenemos esa capacidad especial que Dios ha dotado a su iglesia para que cumpla con su ministerio, para que cumpla con aquello que Dios le ha encomendado hacer. Pero pensando un poco en lo que le dice acá el apóstol Pablo a Timoteo, que debía de avivar el fuego. Tomando esa ilustración o esa metáfora o analogía, ¿cuándo uno debe de avivar el fuego? Ahí los que están acostumbrados a hacer churrasco por ahí. Cuando se está queriendo apagar, ¿no? Uno comienza a avivarlo. Hay algunos, no sé su nombrecito, pero hay unos sopladores o uno a la antigua, ¿no? Un cartoncito ahí. Y ventea para poder avivar ese fuego y que la llama crezca, ¿no? Lo mismo le estaba tratando de decir el apóstol Pablo a Timoteo. No dejes que se vaya apagando ese don que Dios te ha dado. Lo que tenés que hacer es avivarlo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer que el don de Dios se avive y que no se apague en nuestras vidas? Quiero que busquen ahí en sus Biblias, en Romanos capítulo 12, versículo 5 al versículo 8, vamos a leer, para que veamos qué nos enseña sobre el don de Dios en estos pasajes. Romanos capítulo 12, versículo 5 al versículo 8. Dice lo siguiente: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
Fíjense ahí en el versículo 6, casi al final, se nos ha dado un don, pero ¿qué debemos de hacer con ese don? Úselo. Es eso lo que la palabra del Señor nos está diciendo, y era lo que el apóstol Pablo le estaba aconsejando y recordando a Timoteo. El Señor te ha dado un don, y por ende, ¿qué debía de hacer? Usarlo. Los dones que el Señor nos ha dado no es para tenerlos guardados, decir, ay, sí, yo tengo, mira cuántos dones y los tengo acá, mira, nuevecitos. No, sino los dones que Dios te ha dado, la capacidad especial que Dios te ha dado, es para que lo uses para la gloria de Él y la edificación de su iglesia. Es eso lo que debemos de hacer. Nosotros avivamos el fuego de Dios que está en nosotros cuando usamos nuestros dones, cuando lo ponemos por práctica. Cuando estoy edificando a la iglesia y glorificando a Dios con aquellas capacidades que Dios nos ha dado. Como bien comenzaba el Romanos 12:6, tenemos pues diferentes dones. Cada uno de nosotros tenemos dones diferentes que Dios te ha dado para edificar a su iglesia. La pregunta es, ¿estás utilizando tus dones? ¿Estás utilizando esa capacidad que Dios te ha dado para cumplir con su llamado, para cumplir con el propósito que Él te ha dado? ¿Está la iglesia Jesucristo Vive utilizando los dones que el Señor le ha dado a esta congregación para edificar su iglesia y exaltarle? Eso nos quiere decir que cuando nosotros dejamos de usar nuestros dones, es cuando dejamos de avivarlos y por ende se van apagando. Cuando nosotros dejamos de dar testimonio de Cristo, cuando nosotros dejamos de utilizar nuestros dones, entonces dejamos de dar testimonio de Cristo. Y si hemos dejado de dar testimonio de Cristo, es porque nos hemos comenzado a avergonzar de Él. Por eso el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Usalo, Timoteo. Es eso lo que nosotros debemos de hacer. Timoteo tenía una gran responsabilidad, Timoteo tenía un propósito para su vida, tenía algo que cumplir. No era fácil, pero debía de hacerlo. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2 y versículo 5, el apóstol Pablo, fíjense lo que le dice a Timoteo, parte de su don y cómo debía de ponerlo en práctica. Le dice ahí a Timoteo que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Utiliza los dones que Dios te ha dado y cumple con tu ministerio. Es lo que necesitamos hacer. Necesitamos recordar que Dios nos ha dado dones, que Dios nos ha dado una capacidad especial para que nosotros cumplamos con nuestro ministerio, que es dar testimonio de Cristo al mundo sin avergonzarnos. Como habíamos mencionado, no tenemos ningún motivo ni excusa válida para avergonzarnos de Cristo. Si Él, teniendo todos los motivos y las excusas, no se avergüenza de llamarnos hermanos, no se avergüenza de decir que somos sus hijos, ¿por qué nosotros tendríamos que avergonzarnos de Él? Cuando nosotros dejamos de avivar el fuego del don de Dios,
Como bien dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo le dice nuevamente aquí a Timoteo, 1 Timoteo 4:14, dice: no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. De manera negativa, ¿no? No descuides. Y en el otro, avivá. Es eso lo que debemos de hacer. No descuidarlo, sino más bien avivar ese don. El fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice ahí, ¿no? Tanto en 1 Timoteo 4:14 como en 2 Timoteo 1:6, que está en ti por la imposición de mis manos. Puede que esté haciendo referencia a la conversión de Timoteo, o cuando Timoteo fue ordenado al ministerio, que el apóstol Pablo le recuerda acerca de los dones, la responsabilidad o el ministerio que le había sido encomendado a Timoteo. Entonces, recordar una vez más, cuando descuidamos el don que Dios nos ha dado, no solo dejamos de avivarlo, sino que estamos dejando que se apague. Y si nosotros entendemos que los dones que Dios nos ha dado, lo ponemos en práctica, lo usamos a través, obviamente, del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19 decía: no apaguéis al Espíritu Santo. No debemos dejar que los dones que el Señor te ha dado, que ha dado a esta iglesia, se comiencen a apagar o comencemos a descuidarlo. Por eso también quiero animarte a que puedas pensar, a que puedas reflexionar y preguntarte, ¿cuál es el don o esa capacidad especial que Dios te ha dado? ¿Conoces cuál es tu don? ¿Conoces cuál es esa capacidad especial que Dios te dio? Y ojo que dones y talentos no son las mismas cosas, ¿no? Los talentos es una habilidad natural con la cual nosotros nacemos, pero los dones solamente y exclusivamente tienen los creyentes, los hijos de Dios. Y es esa capacidad especial, sobrenatural que Dios nos da para cumplir con su obra, para cumplir con nuestro llamado, para cumplir con nuestro ministerio que Él nos ha encomendado. Tus dones tienen que ver con lo que Dios te llamó, tus dones tienen que ver con el ministerio que Dios te ha encomendado. Por eso es bueno que puedas preguntarte, ¿cuál es ese don o capacidad especial que Dios te dio? ¿Estás descuidando el don que Dios te dio? ¿De qué manera tal vez en esta semana hemos descuidado el don que Dios nos ha dado? Pero aún sería mucho más triste que estemos descuidando el don que Dios nos ha dado porque no sepamos ni siquiera cuál es nuestro don. Por eso animarte, no te avergüences de dar testimonio de Cristo, no dejes de avivar el don de Dios en ti. Continuando ahí en el versículo 7 de 2 Timoteo capítulo 1, vemos que el apóstol Pablo continúa con los consejos. Número 1, no debemos de avergonzarnos porque Dios nos ha dado un don. Pero ahora también el apóstol Pablo le dice algo más a Timoteo que él no debía de olvidar para no avergonzarse de dar testimonio de Cristo. Versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense, el apóstol Pablo quería que Timoteo tenga en claro o se enfoque en lo que Dios le había dado, pero antes también debería de entender qué es lo que Dios no nos ha dado a ninguno de nosotros. No solamente Él quería que nosotros sepamos lo que Él nos había dado,
de las cosas que Él nos había dotado, las herramientas, la capacidad para cumplir con el ministerio, sino también quería que entendiéramos qué cosas Dios no nos da y que no provienen de Él. Y por ende no deberíamos de avergonzarnos de dar testimonio de Cristo. Y en este sentido le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Timoteo, tenés que recordar que la cobardía no proviene de Dios. Si nosotros hemos sido cobardes en algún determinado tiempo, eso no proviene de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Es más, fíjense en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, ¿qué dice en ese pasaje? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Comenzando ese versículo, miren lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes van a estar ahí? Los cobardes. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Es eso lo que Timoteo necesitaba tener siempre presente. Timoteo debía evitar a toda costa la cobardía en su vida. Es por eso que muchas veces decimos, el ser cristiano no es para todo lo contrario. Por eso Timoteo debía recordar, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Por eso no debemos de avergonzarnos de Él, porque como creyentes no debemos de ser cobardes, no debemos de avergonzarnos de nuestro Señor. La pregunta es, ¿qué es lo que nos puede llevar a la cobardía? Y muchos podemos nombrar, ¿no?, las situaciones adversas que podamos estar pasando. Es más, muchas veces Satanás utiliza la violencia, las amenazas para inspirar cobardía en el cristiano. Que comencemos a tener momentos o tiempos difíciles en nuestras vidas. Y no era sencillo porque Timoteo estaba pasando por cada una de estas cosas. Timoteo estaba enfrentando oposición, Timoteo estaba enfrentando persecución. Timoteo era consciente de lo que le estaba sucediendo al apóstol Pablo, que estaba siendo encarcelado, que estaba a punto de morir por dar testimonio de Cristo. Y no era sencillo para él. Por eso el apóstol Pablo le recuerda y le dice, no te avergüences. Y más adelante el apóstol Pablo, ahí en el versículo 12, ¿no? Pero no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo. Estoy padeciendo, estoy pasando dificultades, pero no me avergüenzo. Qué triste es que muchas veces nosotros no necesitamos que nos tengan que perseguir o que nos tengan que meter preso o que por ser cristianos seamos destituidos de nuestro trabajo, perdamos nuestra familia o aún perdamos nuestra vida. Muchos de nosotros podríamos decir, yo no soy un cobarde. Pero piensen y reflexionen en sus vidas o reflexionemos en nuestras vidas. A veces por cosas más pequeñas nos hemos avergonzado de Cristo. A veces por cosas más pequeñas nos hemos acobardado. Piensen, ¿dejaste de obedecer a Dios por el qué dirán? ¿Dejaste de compartir de su palabra o hablarle de Cristo a algún familiar o a algún amigo o a algún colega de trabajo por el qué dirán? ¿Dejaste de obedecer a Dios para no ser menospreciado por causa de tu fe? ¿Cuántos de nosotros, tal vez por no decir que somos cristianos o hablar de Cristo a una persona,
Nos hemos avergonzado para que tal vez no nos excluyan de ese grupo de amistad. Porque si le hablo de Cristo, porque si sabe que soy cristiano, capaz que me van a marginar, me van a ignorar. Y si no lo has hecho por alguno de esos motivos, eso se llama cobardía. Y eso es porque te has avergonzado de Cristo. Y eso es porque te has avergonzado de Dios. Por eso debía tener bien en cuenta Timoteo este aspecto. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El enemigo sabe cómo usar sus armas para paralizar al cristiano y lograr que se avergüence de Cristo y que no comparta su fe. Satanás es especialista. Pero nosotros necesitamos estar firmes porque Dios, fíjense lo que dice, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pensando en esto y que tal vez muchos de nosotros también decimos, no, pero yo no me acobardo de Dios, no, yo no me avergüenzo de Él. ¿Les hace recuerdo tal vez esas palabras a algún personaje en la Biblia que decía todas esas cosas y al final terminó haciendo todo lo contrario? El apóstol Pedro, ¿no? Señor, hasta la muerte por ti. No me importa si tengo que perder mi vida por tu causa. Y unas horas después, negando y maldiciendo al Señor de que no lo conocía. Aquí el apóstol Pablo les recuerda a Timoteo, el Señor te ha dado un espíritu de poder. Y esa palabra poder viene del griego dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita, lo cual denota en nuestra vida una gran fuerza. Timoteo debía de entender, el Señor te ha dado una gran fuerza para que no te avergüences de dar testimonio de Él. Esa fuerza, ese poder que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros es para que nos mantengamos firmes y no nos avergoncemos de Él. No es en nuestra fuerza, porque si fuese en nuestras fuerzas, ya hubiésemos renunciado. Andaríamos acobardándonos, andaríamos con miedo y no testificando de Cristo. Pero cuando comenzamos a entender que son en sus fuerzas y no en las mías, no vamos a avergonzarnos y no vamos a ser valientes y vamos a testificar de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Es eso lo que el apóstol Pablo quería que Timoteo entendiera. No es en tu fuerza, Timoteo, el Señor te ha dotado de una gran fuerza, te ha dado poder para que cumplas con tu llamado. El apóstol Pablo lo decía de la siguiente manera en Colosenses capítulo 1, versículo 29. Colosenses capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente: para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Fíjense, el apóstol Pablo dice, yo he trabajado, yo estoy luchando por cumplir con mi ministerio, por cumplir con lo que Dios me ha dado. Pero con las fuerzas de quien trabajaba y luchaba el apóstol Pablo. Con la fuerza de Él, con la fuerza de Dios. ¿Y cómo actuaba esa fuerza de Dios en la vida del apóstol Pablo? Poderosamente. Es eso lo que el apóstol Pablo dice, trabajaba y luchaba con la fuerza de Dios, la cual actuaba poderosamente en él. No eran sus fuerzas, sino las fuerzas de Dios, por lo cual el apóstol Pablo podía mantenerse firme sin avergonzarse del Evangelio, sin avergonzarse de Cristo. Timoteo no debía de olvidar que el servicio que hacía para Dios no debía de hacerlo con sus fuerzas. Y es algo que muchas veces nosotros nos olvidamos. Muchas veces queremos servir a Dios con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento y no con sus fuerzas.
Y esas fuerzas actúan poderosamente en la vida del cristiano, del creyente, cuando ese creyente está en íntima comunión con Dios, fortaleciéndose en el Señor. Por eso es que muchas veces no logramos alcanzar con nuestro propósito. No logramos alcanzar lo que tal vez nos hemos propuesto, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque hemos comenzado a luchar y querer hacer las cosas como nosotros nos parece mejor, según mi fuerza, según mi conocimiento, y no según las fuerzas y guía y conocimiento de Dios. Por eso terminamos avergonzándonos. Ahora el apóstol Pablo le dice, no solo te ha dado Dios ese poder, esa fuerza para cumplir y que no te avergüences dar testimonio de Él, sino que también te ha dado amor. Ese amor que el Señor nos ha dado, nos habla acerca de ese amor ágape. En Romanos capítulo 5, versículo 5, Dios ha derramado ese amor en abundancia a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Qué lindo saber eso, ¿no? No solo Dios nos manda a amar, sino que nos da el amor para amar. Él ha derramado en abundancia ese amor en nuestras vidas, con lo cual nosotros debemos de amar a los demás. Y ese amor ágape es ese amor incondicional, es ese amor que no busca el bien propio, sino el bien de la otra persona. Es ese amor sufrido, es ese amor que no es jactancioso, es un amor desinteresado. Y el apóstol Pablo ponía en práctica ese amor. Fíjense ahí mismo nomás en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al versículo 10. ¿Cómo demostraba ese amor en su vida el apóstol Pablo? Dice así: acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Con amor, dice el apóstol Pablo, por ese amor que Dios había derramado en su vida, por ese amor que él sentía hacia las demás personas, era que lo soportaba todo. No importa lo que estaba padeciendo, no importa lo que estaba sufriendo, él seguía manteniéndose firme. Y vemos que Timoteo seguía también ese mismo amor que el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor y paciencia. Timoteo entendió que Dios le había dado ese amor y ese amor debía de demostrarlo a las demás personas. ¿Será que nosotros estamos amando a las demás personas aún por sobre nuestro propio bien? Él estaba encarcelado por obedecer a Cristo y por amor a las personas, para que más personas puedan escuchar del Evangelio y puedan conocer al Dios Todopoderoso. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. No importa si tengo que sufrir penalidades, no importa si tengo que sufrir por ellos, no importa si la gente me ignora, no importa si se burlan de mí, con tal de que pueda llevar el Evangelio a personas que no han escuchado aún de Cristo. Todo lo vale por amor a esas personas. Y es lo que nosotros deberíamos de hacer. Una vez más, no vamos a poder amar de esta manera si estamos alejados del Señor. Porque el amor es un fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ese amor comienza a brotar de nuestras vidas. Vemos que también no es algo opcional que nosotros
si queremos podemos hacerlo, sino que debemos de hacerlo. En los versículos 3 y versículo 14, en Gálatas capítulo 5, dice lo siguiente: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Servíos por amor los unos a los otros. Toda la ley se cumple en amarás a tu prójimo. Cuando ponemos el bien de la otra persona antes que el nuestro, el ser avergonzados no será un impedimento para dar testimonio de Cristo por amor a Él y por amor a nuestros hermanos. No importa si se burlan de mí, con tal de que esa persona pueda escuchar del Evangelio. No importa si otras personas se burlan, se apartan, se alejan, nos golpeen, nos ultrajen, nos encarcelen, con tal que la palabra de Dios pueda seguir siendo predicada. No importa. Por eso te pregunto a ti, ¿y tú de qué manera estás demostrando este amor por aquellos que aún no conocen de Cristo? ¿Te das cuenta que no estamos practicando ese amor? ¿Te das cuenta que preferimos que esa persona siga viviendo enceguecida, que siga viviendo en la oscuridad? Porque me da cosa que me excluyan, porque se van a burlar de mí y me da vergüenza. Otro de los recursos que el Señor nos ha dado es el dominio propio. Es la templanza, es el poder controlar nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Que cada uno de ellos, tanto nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, tienen que ir alineadas a la voluntad de Dios. Eso es el dominio propio. John MacArthur dice lo siguiente sobre el dominio propio. Dice: cuando vivimos de acuerdo al dominio propio que nuestro Señor provee en su gracia, nuestras prioridades quedan en el orden correcto y todo aspecto de nuestras vidas se dedica a promover la causa de Cristo. Cuando tenemos ese dominio propio que el Señor pone en nuestras vidas, nuestras prioridades se ponen en orden. Y todo lo que queremos hacer es promover la causa de Cristo, testificar de Cristo, hablar de Cristo, dar testimonio de Cristo a las personas. ¿Por qué? Porque me he alineado a la voluntad de Dios. Mis pensamientos, mis palabras, mis acciones están alineadas con lo que Dios desea y anhela para nuestras vidas y lo que debemos de hacer. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27, rápidamente, vemos ahí cómo demostraba dominio propio el apóstol Pablo. Dice así, Primera de Corintios 9, 26 y 27, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo se disciplinaba a sí mismo. Y es lo que nosotros necesitamos hacer, dominar nuestros deseos, no dejarnos dominar más bien por nuestra carne, ¿no? Por esos deseos carnales, sino dominarlos, para que podamos cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, pensando en esto, Dios nos ha dado poder, nos ha dado amor y dominio propio. ¿Cuál de estos tres recursos no se están reflejando en tu vida? ¿Cuál de estos tres recursos no se están reflejando en tu vida?
Esperemos que se estén reflejando alguno de estos, por lo menos, ¿no? Pero debieran de estar reflejándose estos recursos. Si somos hijos de Dios, si somos creyentes, si somos cristianos, estos recursos los tenemos porque Dios te lo ha dado para que testifiques de Él, para que no te avergüences de Él. ¿Por qué crees, si tal vez no se están reflejando, por qué crees que no se están reflejando en tu vida? ¿Qué es lo que está impidiendo que el amor, el poder o dominio propio se manifiesten en tu diario vivir? Por eso una vez más, así como el apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo y le decía, no te avergüences de dar testimonio de Cristo, no olvides los recursos que Dios te ha dado. No tenemos excusas. Dios nos ha dado todos los recursos para no avergonzarnos, sino que testifiquemos de Él. El apóstol Pablo ahí en el versículo 8 del capítulo 1 de 2 de Timoteo dice lo siguiente: por tanto, por todo esto que te he dicho, por todos estos consejos que te he dado, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. El apóstol Pablo le está recordando, ¿te das cuenta, Timoteo? No hay excusa, no hay ningún motivo para que te avergüences del Señor, sino más bien todo lo contrario. Qué triste es saber que muchos han avergonzado del apóstol Pablo y lo abandonaron. Ahí mismo en el capítulo 1, versículos 15 y 16, dice, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Muchos se avergonzaron de lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Ya habíamos estudiado también con ustedes en 2 Timoteo, el capítulo 4, versículos 16 y 17. En los momentos más difíciles del apóstol Pablo, muchos se alejaron de él, lo abandonaron, lo dejaron solo. Pero qué lindo saber que aún en esos pasajes el apóstol Pablo podía reconocer que el Señor no lo había dejado solo. En ese tiempo tal vez no estamos viviendo la misma situación que vivimos acá, pero sí en otros lugares están viviendo esto. El seguir a Cristo, el testificar de Cristo implicaba ser despreciado, criticado, perseguido, encarcelado, y en los peores de los casos, la muerte, y era lo que el apóstol Pablo estaba esperando. Ya estoy a punto de partir. Timoteo estaba viendo todo lo que el apóstol Pablo estaba sufriendo, todas las aflicciones que le estaba pasando. Y era algo que le iba a esperar a él. Fíjense acá lo que nos dice, por tanto, no te avergüences, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Qué raro, ¿no? No debemos de huir, sino participar de las aflicciones. Tenemos que ser parte de las aflicciones. Ese era el consejo del apóstol Pablo. Pero algo que debemos de entender, que las aflicciones por las cuales un cristiano sufre son por el Evangelio, es por la causa de Cristo y no por las consecuencias de nuestros pecados. Muchas veces por las consecuencias de nuestros pecados, por nuestras malas decisiones, decimos, ay, estoy sufriendo por el Señor. Y no es por el Señor, sino es porque pecaste y son las consecuencias de tu pecado. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14 al versículo 16, fíjense lo que dice en estos pasajes. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. El ser ultrajado, el padecer persecución, el sufrir por causa de Cristo, dice, ¿deberíamos sentirnos como? ¿Triste? No, bienaventurados, doblemente feliz, dichosos, gozosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente, por lo que hace a ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Una vez más, debemos de sufrir por la causa de Cristo y no debemos de avergonzarnos, sino más bien glorificar a Dios. El apóstol Pablo, los apóstoles, cuando sufrían por él, salían contentos, dichosos, cantando, alabando a Dios, porque tuvieron la dicha de sufrir por su Señor, por su causa, por hacer lo que Él les había mandado hacer. Jesús ya nos los dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Por qué debemos de confiar en Cristo en las aflicciones? Un pasaje muy conocido, Romanos capítulo 8, versículo 37. Porque es en Cristo que somos más que vencedores. Es en Cristo que somos más que vencedores. Por eso necesitamos confiar en Él en los momentos difíciles, en las aflicciones, porque en Él vamos a poder vencer y sobrellevar toda dificultad. Una vez más, dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Eso quiere decir, no es en mis fuerzas una vez más. Debo de soportar esas aflicciones, debo de soportar esos ultrajos, pero es con la fuerza de Dios que actúa en su vida. Es el Señor que nos va a llevar a sobrellevar cada una de esas dificultades. El apóstol Pablo decía, me abandonaron, me dejaron solo, pero no el Señor. Él me dio fuerzas para salir adelante. Y de eso es lo que debemos de estar seguros. Podemos pasar aflicciones, pero el Señor está con nosotros y Él nos va a ayudar a salir y sobrellevar cada una de esas aflicciones. Vamos a ver estos últimos pasajes para ir terminando. Ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Vamos a ver una de las características de una persona que vive como Dios quiere, que vive haciendo la voluntad de Dios, que vive piadosamente. ¿Qué le sucede a esas personas? Es un indicativo, 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿les irá bien? ¿La pasarán bonito? Padecerán persecución. Todos los que quieran hacer lo que es correcto y vivir justamente, haciendo la voluntad de Dios, van a padecer persecución. Van a sufrir por su causa. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Fíjense lo que dice ahí. Filipenses 1, 29. A vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Se nos ha concedido que suframos por nuestro Señor, que padezcamos por hacer su voluntad. Ahora, ¿quiénes no quieren padecer por causa de Cristo? Gálatas capítulo 6, versículo 12. Gálatas capítulo 6, versículo 12. ¿Quiénes son las personas que no quieren padecer por causa de Cristo? Que no quieren sufrir por hacer la voluntad del Señor y que se avergüenzan de Él. Gálatas 6, 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Los que quieren agradar a su carne. Por eso no quieren sufrir o padecer por la causa de Cristo. Y prefieren, ¿qué? Avergonzarse de Él. Hay muchos personajes en la Biblia que decidieron no avergonzarse de su Señor a pesar de lo que les podía pasar. Un claro ejemplo de esto lo vemos en el libro de Daniel, con Sadrac, Mesac y Abednego, cuando fueron metidos en el horno de fuego. Ellos estaban seguros y se mantenieron firmes. Y dijeron, no nos vamos a arrodillar ante ti.
No me voy a avergonzar de mi Señor, no importa si tengo que sufrir o si tengo que morir por su causa. No me voy a avergonzar. Y cada uno de esos personajes, José, Job, el apóstol Pablo, no se avergonzaron porque entendieron y recordaron que el Señor les había dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía no debe de tener lugar en el creyente. Necesitamos ser valientes y compartir de Cristo. Por eso no te avergüences de dar testimonio de Cristo, no dejes de participar de los sufrimientos por Cristo. La situación de Timoteo no era fácil. La situación que hoy en día podamos estar pasando no debe de ser fácil. ¿Cuántos creyentes hoy en día, que ahora está de moda, ¿no? Estamos escuchando acerca de los talibanes y cómo han tomado tal vez ese lugar, y cómo están matando cristianos, cómo están matando mujeres, y personas que deciden no negar a Cristo, deciden no avergonzarse aún a costa de su vida y terminan muriendo. A nosotros no necesitan apuntarnos con un arma para que nos avergoncemos de Él. Con simple hecho de decir, no te vamos a invitar, o te vamos a hacer a un lado del grupo, más que suficiente, ¿no? Por eso oremos y clamemos al Señor para que no nos avergoncemos. No te avergüences de dar testimonio de Cristo. ¿Por qué no debería avergonzarme? ¿O qué debo de hacer para no avergonzarme? No dejes de avivar el don de Dios en ti. No olvides los recursos que Dios te ha dado y no dejes de participar de los sufrimientos por Cristo. Oremos. Mi Dios, muchísimas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por ese gran poder, Señor, que tú has derramado, Señor, en nuestras vidas para que podamos testificar con valentía. Ayúdanos, Señor, a poder seguir el ejemplo de los apóstoles. Aún, Señor, cuando ellos sintieron miedo, Señor, oraron, te clamaron a ti para que tú les puedas dar de nuevo valentía, Señor, para que ellos puedan testificar de tu palabra. Te clamamos también, Señor, por valentía, te clamamos por denuedo en nuestras vidas, para que no nos avergoncemos, para que testifiquemos a las personas, Señor, no importa quién sea, como leíamos del salmista, Señor, voy a testificar de ti aún ante los reyes y no me avergonzaré. Sabemos, Señor, que no es en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas. Gracias, mi Dios, por lo que tú estás obrando y haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de los recursos que tú nos has provisto para compartir, testificar de tu amor, de tu bondad hacia las personas. En Cristo Jesús.